Cuando la diplomacia fracasó, Ucrania no respondió con declaraciones. Convirtió el puente Antipsky en un campo de batalla valorado en $600 millones. Las negociaciones en Moscú se derrumbaron y en cuestión de horas el precio se midió no en palabras, sino en dinero, en acero y en sangre. Cuando el puente Antonivka fue destruido por un ataque coordinado de drones, Rusia perdió un corredor logístico cuyo valor superaba los $600 millones. Cientos de vehículos quedaron atrapados, miles de soldados fueron cortados del abastecimiento. Una red de suministros completa en el frente sur colapsó en una sola noche. Lo que siguió no fue una advertencia. Fue el costo de una diplomacia que había llegado demasiado tarde. Eran las 8:30 de la noche en Moscú. La última ronda de negociaciones se prolongó poco más de 10 horas. Cuando terminó, la delegación rusa colocó una sola exigencia en el centro de la mesa: protección absoluta para el puente Antonivka, el cruce logístico principal que conectaba el frente sur con los depósitos de abastecimiento al este del Dnieper. Ninguna actividad de drones, ningún incidente técnico, ninguna excepción. Ucrania rechazó la condición. A las 8:52 de la noche, las conversaciones se dieron por terminadas sin declaración conjunta. Oficialmente fueron descritas como inconcluyentes. Dentro de las oficinas de seguridad moscovitas, el significado era otro. La diplomacia había muerto. A la 1:10 de la madrugada, a cientos de kilómetros de distancia, comenzó una sesión cerrada del mando ucraniano. No se archivaron documentos. No se crearon registros digitales. Un único objetivo fue enunciado con claridad y una sola vez. El puente Antonivka no podía seguir operativo, no como golpe simbólico, no como represalia, sino como una maniobra calculada para cortar la logística rusa en el momento exacto en que los convoyes más dependían de ese paso. Mientras Moscú se preparaba para mover suministros bajo el supuesto de que las negociaciones habían comprado tiempo, Ucrania comenzó a contar las horas hasta que ese supuesto se desmoronara. A las 3:20 de la madrugada, dentro de las salas de mando rusas, el ambiente no era de cautela, era de furia. Las conversaciones fallidas en Moscú se interpretaron como desafío, no como diplomacia. Las órdenes se transmitieron con rapidez. Para el amanecer, los oficiales de logística recibieron instrucciones de empujar los suministros hacia adelante de inmediato, antes de que Ucrania pudiera recuperar la iniciativa. El convoy se ensambló en menos de 6 horas. 412 vehículos, más de 1.500 toneladas de munición, combustible y repuestos, suficiente para sostener a 2 brigadas mecanizadas durante casi 10 días. El puente Antipsky fue seleccionado sin debate. Los planificadores rusos lo clasificaron como zona de bajo riesgo, sin ataques recientes, sin actividad de drones, sin registro de artillería. Según su evaluación, Ucrania carecía tanto del alcance como de la voluntad política para golpearlo de nuevo tan pronto después de las negociaciones. La cobertura de radar apuntaba hacia arriba. Los sistemas Nevo-M estaban calibrados para detectar amenazas a gran altitud. Las unidades Pantsir S-1 estaban posicionadas para interceptar blancos aéreos que se aproximaran desde las orillas del río. Lo que más importaba, creían los comandantes, era el cielo. No se asignó infantería bajo el puente. Ninguna embarcación de patrulla vigilaba la línea de agua. Ningún sensor monitoreaba la estructura en sí misma. La rabia moldeó el plan. Los oficiales querían movimiento. Rápido, visible, contundente. Los retrasos se consideraban debilidad. Cada hora de espera era percibida como una concesión que Ucrania no había ganado. Lo que no advirtieron fue esto. El momento en que el convoy cruzaría el río ya había sido anticipado. Su ruta ya había sido modelada. Su dependencia del puente ya había sido medida hasta el minuto. Mientras los motores rusos rugían convencidos de que estaban forzando el siguiente movimiento, Ucrania ya se había desplazado, en silencio, con matemática precisión y sin emoción alguna. Durante 4 noches consecutivas, la vigilancia rusa no reportó nada inusual a lo largo del río. Los drones de reconocimiento registraron patrones térmicos normales.
Los archivos de radar no mostraron anomalías estructurales cerca del puente Antipski. A las 11:47 de la noche, 5 días antes de que el convoy comenzara a moverse, esa evaluación quedó silenciosamente obsoleta. Bajo el tramo oriental del puente, abrazaderas electromagnéticas se activaron una tras otra, fijando 16 drones de primera persona directamente sobre la armazón de acero. La instalación se completó en menos de 9 minutos, cronometrada con precisión entre los pasos de los satélites. Una vez asegurados en su posición, los drones quedaron completamente inactivos. Cada unidad portaba menos de 3 kilogramos de explosivo, muy por debajo del umbral que los ingenieros rusos clasificaban como capaz de dañar concreto reforzado. De haber sido descubiertos, habrían sido descartados como escombros abandonados. Ese error de cálculo definió la operación. Los drones no estaban programados con coordenadas de posicionamiento global. En cambio, su memoria contenía un modelo estructural completo del puente, compilado a partir de planos de ingeniería archivados y refinado a través de más de 2 millones de escenarios de estrés simulados. El margen de error de apuntamiento se calculó en menos de 1 centímetro. A las 2:10 de la madrugada se completó la verificación final del sistema. Después de ese momento, nada volvió a transmitir señal alguna. Durante 96 horas, el tráfico pasó por encima. Vehículos blindados cruzaron el tramo generando cargas de vibración que superaban las 2 toneladas de fuerza oscilatoria. Sin embargo, las abrazaderas se mantuvieron sin moverse. Para cuando los planificadores rusos aprobaron la ruta del convoy días después, el entorno que creían seguro ya había sido preparado. Lo que no vieron no era movimiento, era posicionamiento. Y para cuando el convoy se acercó al puente, el campo de batalla ya no estaba tomando forma. Llevaba días esperando. A las 4:35 de la madrugada, los motores se encendieron en la zona de concentración al este del río. En minutos, una columna que se extendía casi 6 kilómetros avanzó hacia el puente Antipski. 412 vehículos cargados con munición, combustible, cañones de repuesto y raciones de campaña. El convoy transportaba más de 1.500 toneladas de suministros, suficiente para sostener a las unidades de primera línea durante 9 a 11 días de combate de alta intensidad. Su valor logístico estimado superaba los 520 millones de dólares. Para el mando ruso, este movimiento no era arriesgado, era simbólico. Ningún fuego de artillería ucraniano respondió. Ningún drone apareció en el cielo. Ningún indicador de alerta se encendió en pantalla alguna. Por primera vez en semanas, la ruta parecía tranquila. Ese silencio fue malinterpretado como vacilación. A las 5:02 de la madrugada, los elementos de vanguardia alcanzaron el puente. Las unidades Pantsir S-1 ya estaban en posición, con los radares apuntando hacia arriba, rastreando nada más amenazante que ecos meteorológicos a la deriva sobre el río. Lo que los comandantes rusos no lograron reconocer fue precisamente esa ausencia. Sin reconocimiento ucraniano, sin ataques exploratorios, sin ningún intento de frenar el avance. En la guerra moderna, esa clase de silencio debería haber activado alarmas. En cambio, produjo confianza. Los vehículos cerraron distancias para mantener velocidad. Las regulaciones de espaciado fueron ignoradas. Los conductores recibieron órdenes de mantener distancias cortas para evitar demoras. Cuando los primeros camiones entraron al puente, la columna se comprimió en una formación densa. Decenas de toneladas de explosivos quedaron concentradas sobre una sola estructura. Para las 5:18 de la madrugada, casi la mitad de la columna ya se encontraba sobre el puente. En ese instante, el cruce había dejado de ser una ruta. Se había convertido en una dependencia. Y una dependencia, una vez establecida, se transforma en arma, sobre todo cuando el enemigo ya decidió dónde estará el punto de quiebre. El plan no contemplaba el caos, asumía movimiento. Pero a las 5:41, la columna se detuvo sin previo aviso cerca del tramo central del puente Antipski. Un camión de transporte pesado sufrió una falla en la transmisión bajo carga total. Segundos después, un segundo vehículo frenó bruscamente para evitar la colisión. La columna se comprimió al instante.
En menos de 2 minutos, más de 70 vehículos se vieron obligados a detenerse sobre el propio puente, entre ellos cisternas de combustible y transportes de munición alineados de frente a frente. Lo que siguió no fue fuego enemigo, fue física. El peso combinado superó las 8.000 toneladas, sometiendo la estructura a niveles de estrés que los ingenieros rusos habían calculado únicamente para tránsito breve, no para una detención prolongada. Dentro de los sistemas de monitoreo ucranianos, la situación cambió de inmediato. A las 5:42 minutos, el software analítico a bordo recalculó la ventana de ataque. La probabilidad de un colapso estructural decisivo saltó del 38% al 91%. No se añadieron nuevas armas, no se desplegaron fuerzas adicionales. Solo cambió el momento. El puente no había sido el objetivo primario en cada minuto anterior. Era una contingencia, una posibilidad que esperaba confirmación. Ahora se había vuelto inevitable. Los comandantes rusos emitieron órdenes contradictorias. A algunos conductores se les dijo que retrocedieran. A otros se les ordenó avanzar. Las radios se saturaron con instrucciones a gritos. Los motores permanecían encendidos en ralentí, mientras cientos de toneladas de explosivos permanecían inmóviles sobre el río. Lo que Moscú consideraba un retraso temporal era, en realidad, la condición exacta que Ucrania había preparado. En ese momento, el puente dejó de ser infraestructura, se convirtió en una cámara de presión. Y cuando la presión reemplaza al movimiento, cada segundo comienza a jugar en contra. La primera advertencia no vino de Ucrania, vino del interior del propio sistema ruso. A las 5:47 minutos, los operadores dentro de un vehículo de mando Pantsir S-1 detectaron fluctuaciones electrónicas irregulares bajo el puente. La señal era débil, inconsistente, fragmentada, fácilmente descartable como interferencia por reflexión del agua y el acero de las armaduras. Pero la columna ya estaba inmovilizada. La tensión era alta. Las órdenes se superponían. Nadie quería ser el oficial que ignoró una advertencia. Sin autorización superior, el Pantsir cambió del monitoreo pasivo al modo de exploración activa. Un haz de radar estrecho inundó la parte inferior del puente con energía, iluminando de inmediato docenas de reflexiones. Para el sistema parecían múltiples contactos. En la realidad, era ruido estructural. A las 5:48 minutos se lanzó un misil defensivo. El interceptor tenía un costo superior a $160.000. Su objetivo era un señuelo de bajo costo activado segundos antes. Un dispositivo valorado en menos de $60. La explosión detonó sin consecuencias bajo el tramo, pero su efecto fue inmediato. Las radios de la columna estallaron en llamadas de pánico superpuestas. Los conductores pisaron los frenos. Varios vehículos intentaron retroceder y chocaron contra los camiones que tenían detrás. En cuestión de momentos, la columna organizada se convirtió en una masa bloqueada de acero y combustible. La defensa aérea rusa no había detenido un ataque. Había anunciado uno. Cada sistema defensivo del área elevó su nivel de alerta. Las frecuencias de radar se superpusieron. Los enlaces de mando se saturaron. La red de protección diseñada para garantizar el control comenzó a interferir consigo misma. En un intento por recuperar el dominio, los comandantes rusos ordenaron ampliar la cobertura de sensores. Más potencia, exploraciones más amplias, reacciones más rápidas. Lo que crearon, en cambio, fue inestabilidad. El puente estaba siendo iluminado por sus propios defensores. Y en la guerra moderna, en el momento en que revelas todo lo que estás vigilando, también revelas todo lo que no. Las defensas antiaéreas terrestres estaban perdiendo el control. Los retornos de radar se superponían. Los canales de mando acusaban retrasos. Lo que debía ser un escudo por capas se había convertido en interferencia electrónica. Los comandantes rusos necesitaban una imagen limpia y recurrieron a la única plataforma capaz de proporcionarla. A las 5:56 minutos, un avión de alerta temprana aerotransportado fue redirigido hacia el sector del río. Operando por encima de los 9.000 metros de altitud, su radar exploraba hacia abajo en amplios arcos, sin verse afectado por reflexiones del agua ni por la interferencia del acero.
Desde esa altura, el puente ya no era una zona ciega. Estaba completamente expuesto. En cuestión de segundos, el sistema identificó múltiples pequeñas firmas térmicas bajo el tramo central, individualmente insignificantes, pero en conjunto estadísticamente imposibles de desestimar. El flujo de datos transformó la batalla al instante. Los rastros de objetivo ya no eran suposiciones, eran verificados y continuos. La información fue transmitida simultáneamente a los centros de mando regionales y a una batería S-400 posicionada a más de 80 kilómetros de distancia. El tiempo de decisión desapareció. A las 5:58 minutos se emitió la autorización de lanzamiento. Un misil de costo superior a $3 millones se encendió y ascendió rápidamente, acelerando a velocidad extrema antes de virar hacia el cruce. Diseñado para destruir aeronaves de combate, ahora tenía asignados objetivos más pequeños que vehículos civiles. La intención era simple: eliminar la incertidumbre. En cambio, la multiplicó. En el instante en que el radar del avión de alerta temprana saturó el área, todos los sistemas conectados reaccionaron a la vez. Las capas defensivas que nunca fueron diseñadas para operar simultáneamente comenzaron a competir por prioridad. El cielo había entrado en la batalla y cuando lo hizo, la situación bajo el puente dejó de ser un incidente localizado. Se convirtió en una crisis en cascada que se desarrollaba más rápido de lo que cualquier estructura de mando podía estabilizar. El ascenso del misil atrajo todas las miradas hacia arriba. A las 6:01, el interceptor S-400 alcanzó la guía terminal. Su buscador se fijó en lo que parecía ser el retorno de radar más intenso del sector, una firma considerablemente más grande que los propios drones. No era el objetivo. Una línea de fibra óptica desplegada en menos de un segundo se extendió más de 30 metros detrás de una de las unidades de primera persona y en su extremo un señuelo activó su función de amplificación, capturando la energía radar entrante y retransmitiéndola a más de 100 veces su intensidad original. Para el misil, la elección fue automática. El sistema de guía abandonó los drones y corrigió su trayectoria hacia la señal más brillante. Segundos después, un interceptor valorado en $3 millones detonó a gran altura sobre el río, dispersando fragmentos a través del cielo. La explosión no logró nada concreto, salvo llamar la atención. En un radio de casi 50 kilómetros, las unidades de defensa aérea rusas registraron la detonación como un compromiso confirmado. Los operadores de radar elevaron sus ángulos de seguimiento. Las prioridades de rastreo fueron reasignadas hacia arriba. Los sistemas de control de fuego se recalibraron para amenazas aéreas. Durante un instante breve, nadie vigilaba el puente. Ningún sensor apuntaba bajo el tablero. Ningún haz de rastreo recorría la línea del agua. Ningún sistema monitoreaba la estructura en sí misma. Duró menos de 10 segundos, pero en la guerra moderna, 10 segundos son suficientes para determinar el resultado de una acción. Porque mientras las defensas rusas permanecían fijas en la bola de fuego que se disipaba sobre sus cabezas, la amenaza real ya no se ocultaba, ya se desplazaba directamente hacia el puente. A las 6:02, el campo de batalla cambió sin previo aviso. Con las defensas aéreas rusas orientadas hacia arriba, el escudo protector alrededor del puente Antipsky se derrumbó, no por destrucción, sino por ausencia. Ningún haz de radar cubría la parte inferior de la estructura. Ningún sistema de control de fuego rastreaba el movimiento cerca de los pilones. Por primera vez desde que el convoy había entrado en el tramo, el puente quedó sin vigilancia. Esa era la apertura que Ucrania había preparado. Desde debajo de la estructura, los drones de primera persona soltaron sus anclajes y ascendieron en un perfil vertical compacto. No se dispersaron. No buscaron. Cada uno siguió una ruta preasignada, trazada meses antes. Los objetivos no eran los vehículos, eran los puntos de carga estructural. Las coordenadas de impacto fueron seleccionadas en los lugares donde la concentración de tensiones era más alta, posiciones responsables de transferir más del 60% del peso total del puente.
Los drones impactaron con un margen inferior a 1 centímetro, empleando cargas limitadas diseñadas no para el radio de explosión, sino para la ruptura estructural. La detonación se retrasó fracciones de segundo. El río debajo del puente actuó como superficie de contención, forzando la presión hacia arriba en lugar de hacia los lados. El resultado no fue una explosión visible, fue una falla interna. El concreto reforzado se fracturó. Las varillas de acero cedieron ante una fuerza lateral para la que jamás habían sido diseñadas. El puente no colapsó de inmediato, cedió. Y cuando lo hizo, no fue porque hubiera sido superado por la potencia de fuego, sino porque en el momento decisivo no quedaba nadie protegiéndolo. Al amanecer, el daño había dejado de ser táctico, era estratégico. El puente Antoni Cai quedó cortado en su tramo central, dejando una brecha de casi 600 metros donde el concreto reforzado había sostenido el peso de un ejército. Lo que quedó en pie colgaba retorcido sobre el río, inservible para el transporte pesado. Sobre la calzada, el convoy quedó partido en dos. Más de 200 vehículos estaban atrapados en el lado occidental sin ningún cruce disponible. Los camiones de municiones permanecían inmóviles con los motores fríos, cargando más de 900 toneladas de explosivos que ya no podían avanzar ni retroceder con seguridad. En cuestión de horas, los oficiales de logística rusos calcularon la realidad. Las unidades de primera línea al sur del río tenían menos de 60 horas de munición de artillería restante. Las reservas de combustible cayeron por debajo de los mínimos operacionales. Las ofensivas planificadas para la semana siguiente fueron suspendidas indefinidamente. El impacto político llegó poco después. El mismo corredor que Moscú había exigido proteger durante las negociaciones ahora existía únicamente en imágenes satelitales. Lo que había sido presentado como una condición innegociable fue borrado en una sola noche. No lo precedió ningún bombardeo masivo. Ninguna campaña aérea lo anunció. Ninguna escalada formal lo justificó. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Las cadenas de mando fueron reescritas. Las prioridades de suministro se invirtieron. Rotaciones enteras de batallones fueron postergadas mientras los planificadores buscaban rutas alternativas que simplemente no existían. El costo para Ucrania se midió en miles de dólares. El costo para Rusia alcanzó los cientos de millones, no solo en equipamiento, sino en tiempo perdido, impulso perdido y posición negociadora perdida. Cuando la luz del día llegó por completo, el campo de batalla parecía tranquilo. Pero nada en la situación era estable, porque el resultado más decisivo de esa noche no fue el puente destruido, fue la comprensión repentina de que la guerra acababa de cambiar y ninguna negociación podía revertirlo. Lo que ocurrió esa noche no fue producto de una superioridad aplastante en armamento, fue el resultado del momento preciso, del cálculo frío y de un instante singular en que la certeza reemplazó a la duda. Ningún ejército chocó de frente, ningún avance dramático siguió. Sin embargo, toda una línea de frente sintió el impacto antes de que el sol terminara de salir. No se levantaron actas, no quedó ningún registro digital. El objetivo fue enunciado con claridad una sola vez y no se repitió. El puente Antonivka no podía seguir operativo, no como golpe simbólico, no como represalia, sino como movimiento calculado para cortar la logística rusa en el momento exacto en que los convoyes dependían más de él. Mientras Moscú se preparaba para mover suministros bajo el supuesto de que las negociaciones habían ganado tiempo, Ucrania comenzó a contar las horas que faltaban para que ese supuesto se derrumbara. A la 1:20 de la madrugada, en las salas de mando rusas, el ambiente no era de cautela, era de furia. Las conversaciones fallidas en Moscú fueron interpretadas como desafío, no como diplomacia. Las órdenes se transmitieron con rapidez. Antes del amanecer, los oficiales de logística recibieron instrucciones de empujar los suministros hacia adelante de inmediato, antes de que Ucrania pudiera recuperar la iniciativa. El convoy se ensambló en menos de 6 horas. 412 vehículos, más de 1.500 toneladas de munición, combustible y repuestos, suficiente para sostener 2 brigadas mecanizadas durante casi 10 días.
El puente Antonivka fue seleccionado sin debate. Los planificadores rusos lo clasificaron como zona de bajo riesgo, sin ataques recientes, sin actividad de drones, sin registro artillero. Según su evaluación, Ucrania carecía tanto del alcance como de la voluntad política para atacarlo de nuevo tan pronto después de las negociaciones. La cobertura de radar apuntaba hacia arriba. Los sistemas Nevo-M estaban calibrados para rastrear amenazas a gran altitud. Las unidades Pantsir S-1 estaban posicionadas para interceptar blancos aéreos que se aproximaran desde las orillas del río. Lo que más importaba, creían los comandantes, era el cielo. No se asignó infantería bajo el puente, ninguna embarcación patrullaba la línea del agua. Ningún sensor vigilaba la estructura misma. La ira moldeó el plan. Los oficiales querían movimiento. Rápido, visible, contundente. Los retrasos eran vistos como debilidad. Cada hora de espera se interpretaba como otra concesión que Ucrania no había ganado. Lo que no advirtieron fue esto. El momento del convoy ya había sido predicho. Su ruta ya había sido modelada. Su dependencia del puente ya había sido medida con precisión de minutos. Mientras los motores rusos rugían convencidos de que estaban forzando el siguiente movimiento, Ucrania ya se había desplazado en silencio, con frialdad matemática y sin ninguna emoción. Si supieras exactamente cuándo cruzaría el río tu enemigo, ¿dónde esperarías? Durante 4 noches consecutivas, la vigilancia rusa no reportó nada inusual a lo largo del río. Los drones de reconocimiento registraron patrones térmicos normales. Los archivos de radar no mostraban anomalías estructurales cerca del puente Antonivka. A las 11:47 de la noche, 5 días antes de que el convoy llegara a moverse, esa evaluación quedó silenciosamente desactualizada. Bajo el tramo oriental del puente, abrazaderas electromagnéticas se activaron una tras otra, fijando 16 drones de primera persona directamente sobre la estructura de acero. La instalación se completó en menos de 9 minutos, cronometrada con precisión entre los pasos de los satélites. Una vez asegurados, los drones quedaron completamente inertes. Cada unidad cargaba menos de 3 kilogramos de explosivo, bien por debajo del umbral que los ingenieros rusos clasificaban como capaz de dañar concreto reforzado. De haber sido descubiertos, habrían sido descartados como escombros abandonados. Ese error de cálculo definió la operación. Los drones no estaban programados con coordenadas de posicionamiento global. En cambio, su memoria contenía un modelo estructural completo del puente, compilado a partir de planos de ingeniería archivados y refinado a través de más de 2 millones de escenarios de estrés simulados. El margen de error de impacto se calculó en menos de 1 centímetro. A las 2:10 de la madrugada se completó la verificación final del sistema. A partir de ese momento, nada volvió a transmitir. Durante 96 horas, el tráfico pasó por encima. Vehículos blindados cruzaron el tramo generando cargas de vibración que superaban 2 toneladas de fuerza oscilatoria. Sin embargo, las abrazaderas no se movieron. Para cuando los planificadores rusos aprobaron la ruta del convoy días después, el entorno que consideraban seguro ya había sido preparado. Lo que no vieron no fue movimiento, fue posicionamiento, y para cuando el convoy se aproximó al puente, el campo de batalla ya no estaba tomando forma. Estaba esperando. A las 4:35 de la madrugada, los motores se encendieron en el área de concentración al este del río. En cuestión de minutos, una columna que se extendía casi 6 kilómetros avanzó hacia el puente Antonivka. 412 vehículos cargados con munición, combustible, cañones de repuesto y raciones de campo. El convoy transportaba más de 1.500 toneladas de suministros, suficientes para sostener a las unidades de primera línea entre 9 y 11 días de combate de alta intensidad. Su valor logístico estimado superaba los 520 millones de dólares. Para el mando ruso, este movimiento no era arriesgado. Era simbólico. No llegó fuego de artillería ucraniana. No aparecieron drones sobre las columnas. Ningún indicador de alerta se iluminó en ninguna pantalla. Por primera vez en semanas, la ruta se sentía tranquila. Ese silencio fue interpretado como vacilación.
A las 5:02 de la madrugada, los elementos de vanguardia alcanzaron el puente. Las unidades Pantsir S-1 ya estaban en posición. Los radares escaneaban hacia arriba sin rastrear nada más amenazante que interferencia meteorológica sobre el río. Lo que los comandantes rusos no lograron reconocer fue la ausencia misma. Sin reconocimiento ucraniano, sin ataques exploratorios, sin ningún intento de frenar el avance. En la guerra moderna, esa ausencia debería haber disparado las alarmas. En cambio, generó confianza. Los vehículos acortaron distancias para mantener la velocidad. Se ignoraron las regulaciones de separación. Los conductores recibieron órdenes de mantenerse compactos para evitar demoras. Mientras los primeros camiones entraban al tramo, el convoy se comprimió en una formación densa. Decenas de toneladas de explosivos concentradas sobre una sola estructura. A las 5:18 de la madrugada, casi la mitad de la columna estaba sobre el puente. En ese momento, el cruce ya no era una ruta, era una dependencia. Y la dependencia, una vez establecida, se convierte en un arma. Especialmente cuando el enemigo ya ha decidido dónde estará el punto de presión. El plan no contemplaba el caos, asumía movimiento. Pero a las 5:41 de la madrugada, el convoy se detuvo sin previo aviso cerca del tramo central del puente Antonivka. Un camión de transporte pesado sufrió una falla en la transmisión bajo carga completa. Segundos después, un segundo vehículo frenó bruscamente para evitar la colisión. La columna se comprimió de inmediato. En menos de 2 minutos, más de 70 vehículos se vieron obligados a detenerse sobre el propio puente, incluyendo cisternas de combustible y portadores de munición apilados de morro a cola. Lo que siguió no fue fuego enemigo, fue física. El peso combinado superó las 8.000 toneladas, empujando la estructura hacia niveles de estrés que los ingenieros rusos habían calculado únicamente para el tránsito breve, no para una detención prolongada. Dentro de los sistemas de monitoreo ucranianos, la situación cambió de inmediato. A las 5:42 de la madrugada, el software analítico a bordo recalculó la ventana de acción. La probabilidad de un colapso estructural decisivo saltó del 38% al 91%. No se añadieron nuevas armas, no se desplegaron fuerzas adicionales. Solo cambió el momento. El puente no había sido el objetivo prioritario en cada minuto anterior a ese instante. Era una contingencia, una posibilidad esperando confirmación. Ahora se había vuelto inevitable. Los comandantes rusos emitieron órdenes contradictorias. A algunos conductores se les dijo que retrocedieran. A otros se les ordenó avanzar. Las radios se saturaron con instrucciones superpuestas y voces que se pisaban unas a otras. Los motores seguían encendidos mientras cientos de toneladas de explosivos permanecían inmóviles sobre el río. Lo que Moscú consideraba una demora temporal era, en realidad, la condición exacta para la que Ucrania había estado preparándose. En ese momento, el puente dejó de ser infraestructura, se convirtió en una cámara de presión, y cuando la presión reemplaza al movimiento, cada segundo deja de trabajar a tu favor. La primera advertencia